vamos con Leo Zuckerman, sus minutos de opinar, a quien me da mucho gusto, como siempre, poder saludarlo y entrarle de una vez de lleno al tema de la Suprema Corte de Justicia. La nueva Suprema Corte ha quedado exhibida, pero dice hace un momento Arturo Ávila, pero la anterior era mucho peor. Claro, quitando a Arturo Saldívar, que es a todo dar. Hola, querido Pepe. Pues no estoy de acuerdo con Arturo Ávila, desde luego, y te voy a decir por qué. Mira, lo podemos resumir en el famoso dicho muy mexicano de que lo que mal comienza, mal termina. Esto de la reforma al Poder Judicial empezó mal y muy rápidamente está terminando mal. Me atrevo a poner este adjetivo de mal si lo juzgamos desde el punto de vista del Estado de Derecho en México. Porque también hay que decir que esta reforma, la reforma al Poder Judicial, no estuvo diseñada para atender el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho. Fue una reforma política, Pepe, para defenestrar a todos los juzgadores locales y federales, incluyendo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustituirlos con cuadros afines al partido gobernante, a Morena, y así terminar con la independencia del Poder Judicial. A Morena solo le faltaba controlar el Poder Judicial, ya tenía el control del Poder Ejecutivo, tenía mayorías calificadas en el Legislativo, y con la reforma lograron ya quedarse con el Judicial. Esto hasta el representante del Partido del Trabajo, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados lo admitió muy cándidamente. Cuando hablaba de la reforma electoral, dijo, pues ¿para qué queremos una reforma electoral si ya tenemos el control de los tres poderes? Entonces, pues ellos pusieron a los nuevos juzgadores en unas elecciones que en su momento platicamos aquí, Pepe, unas elecciones fraudulentas con baja participación en donde ganaron los juzgadores que aparecían en los acordeones que repartió Morena antes de la elección a los votantes que pudieron movilizar. Si lo vemos desde esta perspectiva, fue un exitazo de la reforma al Poder Judicial porque se quedaron con el Poder Judicial. No así para el Estado de Derecho. Regreso, ha sido una muy mala reforma para el Estado de Derecho porque quedó una corte capturada. Y te lo digo porque, ¿qué pasa para cualquier ciudadano, para los que nos están escuchando amablemente? Piensen quién nos puede defender si el gobierno abusa del poder. Y no es, para eso están diseñados en buena medida los poderes judiciales, para aplicar la ley y evitar los abusos, por ejemplo, del gobierno. Si el poder judicial siempre va a estar ligado al gobierno, pues ya el gobierno puede abusar muchísimo más de su poder. Y es lo que hemos estado viendo. Hace la semana pasada, el periódico El Universal hacía un recuento de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la nueva Suprema Corte de Justicia y decía que el marcador era 7-0 a favor de la 4T. Es decir, desde septiembre del año pasado que entró en funciones, han ratificado cambios que pedía el expresidente López Obrador o la mayoría de Morena en San Lázaro. El Pleno, además, por votaciones de 9-0, ha resuelto 3.000 fallos, 3.000 asuntos, pero en ningún fallo ha sido en contra de reformas o decretos que le convienen a Morena, al gobierno anterior y a este gobierno. Entonces, se volvió una corte en ese sentido, una corte mansa, una corte que ya no discute los casos, una corte carísima, Pepe. Si me lo dices, esta es más cara que la corte pasada, porque no sirve de nada y nos cuesta, a lo mejor nos cuesta menos que la corte pasada, pero pues ya no tiene independencia y por lo tanto su funcionalidad pues es muy limitada, Pepe. Pero además ahora nos damos cuenta que entra lo que se llama la condición humana. Es decir, estos ministros que antes hablaban de austeridad, pues ya les gustó, ¿no? Estar ahí en esas posiciones de poder
y ya vimos que rápidamente empezaron con los excesos, con los abusos a cargo del contribuyente. Y se compraron sus camionetotas blindadas, sus camionetotas machuchonas, como decía López Obrador, ¿no? Eh, y pues nos dieron un espectáculo francamente patético el día de ayer en que trataron de explicar este asunto, porque fíjate, dice Hugo Aguilar, nos compramos estas camionetas por seguridad, porque las otras, las que heredamos de la corte pasada, ya no servían y por seguridad decidimos comprar unas nuevas. Y ahora resulta que nos vienen a decir que no las necesiten porque ellos no necesitan esa seguridad, que hasta se pueden ir en metro. Entonces, por un lado, compran las camionetas, dizque por seguridad, y luego se dan cuenta que por seguridad tampoco las necesitan. Entonces, pues, ¿dónde queda la credibilidad de los ministros de la Corte? Pues por los suelos, Pepe, porque pues ya nadie les cree, ya nadie les va a creer, ya sabemos que son subordinados del gobierno y que además, cuando puedan, van a poder seguir haciendo sus abusos de poder, como este de las camionetotas. Pero también, por cierto, ahí una ministra hace poco le sacaron que andaba viajando en clase Premier, en clase de negocios, cosa que comparte hoy en día con Gerardo Fernández Noroña, que antes se quejaba porque le cobraban 7 pesos por entrar a un baño público y ahora, después de su paso como presidente del Senado, viaja por lo menos un par de veces al año, si no es que más, en clase Premier a Europa y lo presume en sus redes sociales, Pepe. Es la condición humana, es la condición. Por eso los federalistas estadounidenses decían que los hombres no son ángeles y por eso se necesitan contrapesos para que se cuiden unos a otros y no abusen del poder. Y hoy, desgraciadamente, esos contrapesos ya no existen en México y por eso esta corte, me parece, es la más cara de la historia del país porque no va a servir para nada, Pepe. Gracias, gracias, querido Leo. Como siempre, bienvenido en tu espacio. Gracias, querido Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hagamos una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.